Al pasar por el jardín de su mansión, Millonario queda paralizado al escuchar al jardinero cantando una canción, la misma que su esposa cantaba a su hijo antes de desaparecer hace 20 años. Armando Jiménez se despertó aquella mañana con una sensación de vacío que ya le resultaba familiar. El sol apenas comenzaba a filtrarse por las cortinas pesadas de su habitación, pero el amanecer no lograba disipar la sombra que lo acompañaba desde hacía 20 años. Se levantó con movimientos mecánicos, como si su cuerpo funcionara por pura costumbre. La mansión, silenciosa y solemne, parecía un reflejo de su propio espíritu. Después de vestirse con un traje impecable pero sin vida, descendió por las majestuosas escaleras de mármol. El eco de sus pasos resonaba en los amplios pasillos, subrayando su soledad. A lo largo de las paredes, los retratos de sus ancestros lo observaban con miradas severas, pero ninguna pintura reflejaba el vacío de su alma. Caminó hacia el comedor donde su desayuno esperaba, servido con precisión milimétrica por el mayordomo. Apenas probó el café y los huevos. El apetito había sido una de las primeras cosas que perdió tras la tragedia. Mientras removía el café sin propósito alguno, su mente vagó a aquel día fatídico en que su mundo se desmoronó. La desaparición de Marcela y del pequeño Pablo había sido una herida abierta que nunca cicatrizó. Sacudió la cabeza, intentando alejar esos recuerdos. Decidió salir al jardín, buscando un respiro entre las flores y el verdor. Era uno de los pocos lugares donde encontraba una paz superficial. El aire fresco de la mañana le acarició el rostro, pero no logró suavizar sus rasgos endurecidos por los años de amargura. Mientras avanzaba por los senderos de piedra cuidadosamente colocados, el aroma de las rosas lo envolvía. Pasó junto a la fuente de mármol donde solía jugar con Pablo. Se detuvo un momento, mirando el agua que brotaba suavemente. La imagen de su hijo riendo le cruzó la mente como un relámpago. Cerró los ojos con fuerza y exhaló, tratando de expulsar el dolor que se aferraba a su pecho. Fue entonces cuando lo escuchó, un suave silbido que se entrelazaba con la brisa matutina. Una melodía simple, pero que le heló la sangre. Era la canción de cuna que Marcela solía cantarle a Pablo para dormir. El sonido parecía salir de algún rincón olvidado de su memoria. Se giró bruscamente, buscando al responsable. A unos metros de distancia, un joven con el cabello oscuro y ondulado regaba las plantas con una manguera. Vestía ropa de trabajo y unos guantes gastados. Su expresión era serena, completamente ajeno a la tormenta que había desatado en el corazón de Armando. El joven continuaba silbando aquella melodía sin darse cuenta de que cada nota era como un puñal clavándose en el pecho del magnate. Armando sintió cómo una corriente eléctrica le recorría el cuerpo. Su mente luchaba por encontrar una explicación lógica. Tal vez era solo una coincidencia. Sí, eso debía ser, pero la angustia le corroía el alma. Dio un par de pasos hacia el joven, su voz temblorosa por una mezcla de ira y desesperación. ¿De dónde sacaste esa canción?, preguntó con un tono más severo de lo que había planeado. El joven dejó de silbar y se volteó, sorprendido por el tono autoritario de Armando. Lo miró con ojos grandes y oscuros, llenos de una inocencia que le resultó perturbadora. ¿La canción?, respondió el joven con una sonrisa nerviosa. No lo sé, señor. Es algo que recuerdo desde niño. Mi madre solía cantármela antes de dormir. Las palabras del joven hicieron que el corazón de Armando diera un vuelco. El aire pareció espesarse a su alrededor. Intentó decir algo más, pero su garganta estaba seca. Lo observó detenidamente. La forma de su nariz, el arco de sus cejas, la expresión de sus labios. Había algo inquietantemente familiar en él. ¿Cuál es tu nombre?, preguntó Armando, sintiendo un temblor en las manos. Luis Alberto, señor, respondió el joven, bajando la mirada. Armando asintió lentamente. El nombre no le decía nada, pero la melodía, los rasgos del joven y el dolor que latía en su pecho le gritaban que había algo más, algo que no podía ignorar. «¿Y tu madre?», insistió Armando. «¿Dónde está ella ahora?». Luis Alberto suspiró y se encogió de hombros. «Desapareció cuando yo era pequeño. Nunca supe qué pasó con ella. Me crié con una familia que me encontró cerca de una carretera». Armando sintió que las piezas de un rompecabezas oscuro y olvidado comenzaban a encajar. Cada palabra del joven lo hundía más en un mar de posibilidades aterradoras y esperanzadoras a la vez.
La posibilidad de que Luis Alberto fuera su hijo perdido era una chispa peligrosa que comenzaba a encender una llama en su corazón. El silencio se apoderó del jardín. Armando respiró hondo, intentando recuperar la compostura. «Vuelve a tu trabajo», dijo finalmente, con una voz firme pero quebrada por dentro. Luis Alberto asintió y volvió a su tarea, sin notar cómo su presencia acababa de desenterrar fantasmas que Armando creía haber enterrado para siempre. El magnate se quedó inmóvil, mirando el horizonte, sintiendo que el pasado estaba a punto de alcanzarlo una vez más. El resto del día transcurrió como en una nebulosa para Armando Jiménez. Sus reuniones de negocios, las llamadas urgentes y las decisiones financieras se volvieron ruido de fondo. Todo lo que podía oír en su mente era el silbido de aquella melodía, un eco que parecía martillar su conciencia. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Luis Alberto con esa expresión inocente y esos ojos oscuros y profundos que lo miraban sin saber la tormenta que desataban. Por primera vez en años, el trabajo no logró distraerlo. Se sentía atrapado entre el deseo de descubrir la verdad y el miedo a revivir el dolor que había tratado de enterrar. Pero ese miedo ya no podía contenerse. La duda era peor que cualquier certeza amarga. Cuando el reloj marcó las 6 de la tarde, Armando decidió regresar a casa. Su chofer lo llevó por las calles bulliciosas de la ciudad, pero él apenas notaba el ir y venir de la gente. Su mente seguía fija en una sola idea. Luis Alberto podía ser Pablo. Solo la posibilidad lo hacía sentir como si un abismo se abriera bajo sus pies. Al llegar a la mansión, una brisa fría lo recibió. El crepúsculo comenzaba a pintar el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. Respiró hondo y se dirigió al jardín. Necesitaba respuestas, y las necesitaba ahora. Encontró a Luis Alberto recogiendo las herramientas y preparando todo para terminar su jornada. El joven, con las mangas arremangadas y una ligera capa de sudor en la frente, levantó la mirada al ver acercarse a Armando. Su expresión fue de sorpresa y respeto. «Buenas tardes, señor», dijo Luis Alberto, secándose las manos con un paño. «¿Te quedan unos minutos?», preguntó Armando, intentando que su voz sonara tranquila. «Claro, señor», respondió él, con un tono de curiosidad. Armando hizo un gesto para que lo acompañara. Caminaron en silencio por el sendero de piedra, pasando junto a las rosas y las magnolias que comenzaban a cerrar sus pétalos por la noche. Armando buscaba las palabras correctas, pero cada frase que ensayaba en su mente parecía inadecuada. Finalmente, se detuvo junto a la fuente. El sonido del agua les brindó una especie de privacidad, una cortina líquida que aislaba sus palabras del mundo exterior. «Luis Alberto, necesito que me cuentes más sobre tu madre», dijo Armando, clavando sus ojos en el joven. «Dijiste que desapareció cuando eras niño. ¿Recuerdas algo más sobre ella? ¿Algún detalle? ¿Algún nombre?» Luis Alberto frunció el ceño, claramente confundido por el interés repentino. «Pues no mucho», respondió lentamente. «Recuerdo su voz, su sonrisa, pero los detalles son borrosos. Solo sé que me llamaba mi tesoro y siempre me cantaba esa canción antes de dormir». Armando sintió un nudo en la garganta. «Mi tesoro». Así es como Marcela llamaba a Pablo. Se obligó a mantener la compostura. «¿Nunca intentaste buscarla?», preguntó con suavidad. «Claro que sí», dijo Luis Alberto, con un brillo de tristeza en los ojos. «Cuando fui lo suficientemente mayor, revisé todos los registros del orfanato donde crecí, pero no había nada. Solo decían que me encontraron cerca de una carretera, sin documentos, sin nada que identificara a mi familia». Armando sintió que el mundo se estrechaba a su alrededor. La historia coincidía demasiado con lo que había sucedido el día en que Marcela y Pablo desaparecieron. Un accidente, una carretera desierta, una madre y un niño perdidos en el tiempo. «¿Y la canción?», insistió Armando. «¿Recuerdas si ella te dijo algo sobre esa canción?». Luis Alberto negó con la cabeza. «No, solo que era especial para nosotros. A veces creo que es lo único que me queda de ella». El silencio se extendió entre ellos. Armando luchaba por ordenar sus pensamientos. Cada vez había menos dudas y más certezas, pero necesitaba pruebas, algo concreto que confirmara sus sospechas. «¿Te importaría si te hago algunas preguntas más en otro momento?», dijo finalmente, intentando sonar casual.
Quizás pueda ayudarte a encontrar respuestas sobre tu pasado. Luis Alberto sonrió con calidez. Por supuesto, señor. Si hay algo que usted pueda hacer, se lo agradecería mucho. Armando asintió, y sin decir más, se dio la vuelta y comenzó a caminar de regreso a la mansión. Su mente bullía con una mezcla de emociones, esperanza, temor y una creciente determinación. Esa noche, sentado en su despacho rodeado de papeles y recuerdos viejos, Armando tomó una decisión. Haría lo que fuera necesario para descubrir la verdad. No podía seguir viviendo con la incertidumbre. Si Luis Alberto era su hijo, si aún existía una posibilidad de recuperar lo que había perdido, no dejaría que nada ni nadie se interpusiera. Al día siguiente, contrataría a un detective privado. Necesitaba una investigación exhaustiva del pasado de Luis Alberto. Sabía que el camino no sería fácil, pero por primera vez en años, sentía que una chispa de vida se encendía en su pecho. El pasado había regresado, y esta vez no lo dejaría escapar. El amanecer apenas despuntaba cuando Armando se encontraba en su despacho, rodeado de documentos y recuerdos que había evitado durante años. El café negro y amargo en su taza estaba frío, olvidado entre papeles amarillentos y fotografías gastadas. Una imagen de Marcela sonriendo con Pablo en brazos lo miraba desde el escritorio. Clavándose en su pecho como una aguja helada, su teléfono celular vibró, sacándolo de su ensimismamiento. Era su asistente, Patricia, informándole que el detective privado había llegado. Respiró profundamente, preparándose para lo que estaba por venir. «Hágalo pasar», dijo con voz firme, aunque por dentro su estómago se revolvía de ansiedad. Un minuto después, un hombre alto, delgado, de cabello entrecano y ojos agudos, entró al despacho. Vestía con sobriedad y llevaba una pequeña libreta en la mano. «Señor Jiménez, soy Jorge Castillo», dijo el hombre, extendiendo su mano. «Es un honor trabajar para usted. Gracias por venir tan rápido». «Castillo», respondió Armando, estrechando la mano con firmeza. «Tome asiento, por favor». Ambos se sentaron frente a frente. La luz tenue del amanecer filtrándose por las cortinas confería al ambiente un aire solemne y pesado. «Necesito que investigue a fondo a un joven llamado Luis Alberto», comenzó Armando sin rodeos. «Es el nuevo jardinero de la mansión. Quiero saber todo sobre su pasado, dónde creció, quiénes lo cuidaron y, sobre todo, cualquier indicio sobre su madre biológica». Castillo asintió mientras tomaba nota rápidamente. «¿Tiene usted algún dato adicional que pueda ayudarme?», preguntó el detective con profesionalismo. Armando vaciló un momento y luego habló, su voz cargada de una mezcla de esperanza y temor. «Él dice que su madre desapareció cuando era niño. Lo encontraron abandonado cerca de una carretera y...» Hizo una pausa, tragando saliva. «Conoce una canción que solo mi esposa solía cantarle a nuestro hijo». Castillo levantó la mirada, percibiendo la gravedad de aquellas palabras. «Entendido, señor. Empezaré con los registros de orfanatos y denuncias de desapariciones de esa época. También revisaré cualquier pista relacionada con carreteras o accidentes cerca de la fecha que usted mencionó. Confío en que hará un buen trabajo». «Castillo», Armando se inclinó hacia adelante, sus ojos reflejando años de dolor contenido. «No importa cuánto cueste, necesito respuestas. Le prometo que haré todo lo posible, señor Jiménez», respondió Castillo con convicción antes de levantarse y salir del despacho. Armando se quedó solo nuevamente. El tic-tac del reloj en la pared era lo único que rompía el silencio. El peso de sus expectativas se hacía insoportable. Esta vez no se trataba de negocios o finanzas. Estaba apostando lo poco que le quedaba de su corazón. Durante los días siguientes, Armando mantuvo una rutina casi mecánica. Cumplía con sus obligaciones diarias, pero su mente estaba en otra parte. Cada vez que veía a Luis Alberto trabajando en el jardín, sentía una punzada en el pecho. El joven era cortés y trabajador, sin sospechar que su vida entera podría estar a punto de cambiar. Una tarde, mientras Armando observaba desde una ventana de su estudio, vio a Luis Alberto ayudar a una anciana que vendía flores a arreglar su puesto fuera de la mansión. La amabilidad y la paciencia con la que el joven interactuaba con ella le recordaban a Marcela. Demasiadas coincidencias. El sonido de su teléfono rompió su ensimismamiento. Contestó con un nudo en la garganta. «Señor Jiménez», dijo la voz de Castillo del otro lado, «tengo algunos hallazgos preliminares que podrían interesarle.
Ven a la mansión ahora mismo, respondió Armando, sintiendo que su corazón latía con fuerza. Castillo llegó apenas media hora después. Llevaba una carpeta en la mano y una expresión seria. Se sentaron nuevamente en el despacho, y Armando sintió cómo su ansiedad aumentaba con cada segundo. Logré rastrear el orfanato donde creció Luis Alberto, comenzó Castillo, abriendo la carpeta. Fue encontrado cuando tenía aproximadamente 5 años, en una carretera rural al norte del estado. No había documentos con él, solo una pequeña manta azul con las iniciales PJ, bordadas. Armando sintió que el aire abandonaba sus pulmones. PJ. Pablo Jiménez. ¿Algo más?, logró preguntar, su voz apenas un susurro. Sí, dijo Castillo sacando una fotografía desgastada. Esta imagen fue tomada por la familia que lo encontró. Mire con atención. Armando tomó la foto con manos temblorosas. En la imagen, un niño de cabellos oscuros y mirada confundida sostenía una manta azul. El parecido con Pablo era innegable. Sintió que las lágrimas amenazaban con escapar, pero se obligó a mantener la compostura. Esto no puede ser una coincidencia, murmuró, su voz quebrada. Castillo asintió solemnemente. Estoy seguro de que estamos cerca de descubrir la verdad, señor Jiménez. Solo necesitamos confirmar un par de detalles más. Armando apretó la foto contra su pecho. Por primera vez en 20 años, sentía que la esperanza no era una ilusión vana. La posibilidad de que su hijo estuviera vivo lo llenaba de una energía que había olvidado que existía. La búsqueda apenas comenzaba, pero ya no había vuelta atrás. El reloj marcaba las 2 de la madrugada, pero Armando no podía dormir. La foto que el detective Castillo le había entregado descansaba sobre su escritorio, iluminada por la suave luz de una lámpara. La imagen del niño con la manta azul seguía grabada en su mente, como una cicatriz ardiente. Las iniciales P.I.A. eran más que una pista. Eran una llave que podría abrir una puerta cerrada durante 20 años. Cada fibra de su ser le gritaba que Luis Alberto era su hijo, su Pablo, pero necesitaba pruebas concluyentes antes de dejarse llevar por esa esperanza peligrosa. Se levantó y caminó hacia la ventana de su estudio. El jardín estaba sumido en penumbras, pero aún así pudo distinguir la silueta de Luis Alberto, trabajando en una pequeña área donde había comenzado a plantar nuevos rosales. El joven estaba inclinado, con una dedicación que Armando admiraba. ¿Cuántas veces había imaginado cómo sería Pablo ahora, si no hubiera desaparecido aquel fatídico día? Tal vez sería como Luis Alberto, trabajador, bondadoso, con una mirada franca y llena de vida. Un ruido suave lo sacó de sus pensamientos. La puerta del estudio se entreabrió, y Patricia, su asistente, asomó la cabeza. «Señor Jiménez, ¿todo está bien?», preguntó con voz preocupada. «A esta hora debería estar descansando». Armando suspiró y se frotó los ojos cansados. «No puedo dormir, Patricia. Hay demasiadas cosas en mi cabeza». Patricia entró y cerró la puerta detrás de ella. Llevaba trabajando para Armando más de 10 años y conocía las sombras que lo atormentaban. «Es por el joven jardinero, ¿verdad?», dijo con delicadeza. Armando asintió y volvió a mirar por la ventana. «Cada vez estoy más seguro de que es mi hijo, Patricia, pero no puedo permitirme creerlo hasta tener una prueba irrefutable. No soportaría otra decepción». Patricia se acercó y le puso una mano en el hombro. «Tal vez sea hora de enfrentar el pasado. Señor, a veces las respuestas que buscamos están más cerca de lo que pensamos». Las palabras de Patricia resonaron en su mente mucho después de que ella se retirara. ¿Estaba listo para enfrentar el pasado? Quizás había llegado el momento de reabrir heridas para poder sanarlas de una vez por todas. A la mañana siguiente, Armando decidió actuar. Bajó al jardín con una determinación renovada. El sol apenas había salido, y el aire estaba fresco. Luis Alberto ya estaba allí, trabajando con su acostumbrada dedicación. «Buenos días, Luis Alberto», dijo Armando, intentando sonar casual. «Buenos días, señor», respondió el joven con una sonrisa. «¿Te importaría acompañarme a mi despacho? Hay algo que quiero discutir contigo». Luis Alberto frunció el ceño, intrigado, pero asintió sin dudar. «Claro, señor». Caminaron en silencio hasta el interior de la mansión. Luis Alberto parecía fuera de lugar en aquel entorno opulento, con su ropa de trabajo y sus manos manchadas de tierra, pero había una dignidad natural en él que impresionaba a Armando.
Una vez en el despacho, Armando le indicó que se sentara frente a su escritorio. Tomó la fotografía que Castillo le había dado y la sostuvo unos segundos antes de entregársela al joven. «Quiero que veas esto», dijo con voz grave. Luis Alberto tomó la foto y la miró con atención. Sus ojos se agrandaron y su respiración se aceleró. Este soy yo», murmuró con incredulidad. «Recuerdo esta manta. La tenía cuando era pequeño, pero nunca supe de dónde venía». Armando sintió que su corazón latía con fuerza descontrolada. «¿Recuerdas algo más?», preguntó, intentando mantener la calma. Luis Alberto negó con la cabeza, su expresión llena de frustración. «No mucho, solo imágenes borrosas. Una carretera, una mujer gritando mi nombre, y luego oscuridad». Armando cerró los ojos por un momento, procesando la información. Todo coincidía, pero aún faltaba una pieza crucial, Marcela. «Luis Alberto», dijo suavemente, «hay una posibilidad de que tú y yo estemos más conectados de lo que imaginas. Quiero hacer una prueba de ADN para confirmar algo muy importante». El joven lo miró con asombro y confusión. «¿Por qué, señor?», preguntó, su voz temblando ligeramente. «Porque creo que podría ser mi hijo», confesó Armando, sintiendo que al decirlo en voz alta, liberaba una verdad que había estado aprisionada durante 2 décadas. «Mi hijo desapareció hace 20 años, y todo apunta a que podría ser tú». Luis Alberto se quedó mudo, el color abandonando su rostro. La habitación quedó en un silencio denso, solo roto por el tic-tac del reloj en la pared. «Yo, su hijo», murmuró finalmente, con los ojos llenos de lágrimas. «No sé qué decir». «No tienes que decir nada ahora», respondió Armando, con una voz más suave de lo que había usado en años. «Solo piénsalo. No tienes nada que perder, y tal vez mucho por ganar». Luis Alberto asintió lentamente, aún procesando lo que acababa de escuchar. «Está bien, señor. Haré la prueba». Armando sintió un peso levantarse ligeramente de sus hombros. La esperanza volvía a latir en su pecho, aunque temblorosa y frágil. «Gracias, Luis Alberto», dijo, con una sinceridad que lo tomó por sorpresa. «No importa cuál sea el resultado, siempre serás bienvenido aquí». Luis Alberto sonrió débilmente y se levantó. «Voy a regresar al jardín», dijo. Necesitaba aire para despejar su mente. Cuando salió, Armando se hundió en su silla. La verdad estaba al alcance de su mano, pero el camino aún estaba lleno de incertidumbre. Los días siguientes transcurrieron en un silencio tenso. Armando esperaba con ansiedad los resultados de la prueba de ADN, mientras Luis Alberto se sumergía en su trabajo en el jardín, intentando procesar aquella posibilidad que había cambiado por completo su percepción de sí mismo. La mansión Jiménez, que siempre había sido un lugar de frialdad y rutina, ahora parecía cargada de una expectativa sofocante. Una mañana nublada, mientras Armando revisaba algunos documentos en su despacho, el sonido del timbre rompió el aire pesado. Patricia apareció en la puerta con una expresión de sorpresa. «Señor Jiménez, hay una mujer aquí que insiste en verlo. Dice que es urgente». «¿Quién es?», preguntó Armando frunciendo el ceño. No quiso decir su nombre, pero parece alterada. La curiosidad y una leve inquietud se apoderaron de él. «Hazla pasar», dijo finalmente. Momentos después, una mujer de mediana edad entró en el despacho. Vestía ropas sencillas, y su rostro, marcado por las arrugas, reflejaba una mezcla de nerviosismo y determinación. Sus ojos castaños, enrojecidos como si hubiera estado llorando, se clavaron en los de Armando con una intensidad desconcertante. «Señor Jiménez», dijo con una voz temblorosa, «mi nombre es Elena Ramos. Necesito hablar con usted sobre Luis Alberto». El corazón de Armando dio un salto. Se puso de pie, tratando de ocultar su agitación. «Siéntese, por favor», dijo, señalando la silla frente a su escritorio. «¿Qué tiene que ver usted con Luis Alberto?». Elena se sentó, sus manos temblorosas aferrándose al borde de su bolso. «Yo lo cuidé cuando era niño», dijo con un hilo de voz. «Lo encontré abandonado cerca de una carretera, cubierto con una manta azul, y llorando desconsoladamente. Mi familia y yo hicimos lo que pudimos por él, hasta que las autoridades lo llevaron al orfanato». Armando sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La historia coincidía perfectamente con lo que sabía hasta ahora. Cada pieza comenzaba a encajar con una precisión dolorosa. «¿Por qué viene a verme ahora?», preguntó con cautela.
Elena apretó los labios, su mirada llena de culpa. «Porque durante años guardé un secreto», confesó, con lágrimas acumulándose en sus ojos. «La noche en que encontramos a Luis Alberto, vimos a una mujer herida que lo llevaba en brazos. Apenas podía caminar, pero se negó a dejarnos ayudarla. Solo nos suplicó que cuidáramos al niño si algo le pasaba. Después, desapareció en la oscuridad. La voz de Elena se quebró y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Nunca supe quién era esa mujer hasta hace unos días», continuó con dificultad. «Vi una foto suya en un periódico viejo, una foto de su esposa, Marcela. Era ella, estoy segura». El mundo de Armando se tambaleó. La habitación pareció girar a su alrededor. Se llevó una mano a la frente, tratando de asimilar lo que acababa de escuchar. «¿Está diciendo que Marcela estaba viva cuando abandonó a Luis Alberto?», preguntó con la voz rota. Elena asintió, incapaz de hablar. El peso de aquella revelación era demasiado para ambos. «¿Por qué no dijo nada antes?», susurró Armando, la desesperación asomando en su voz. «Por miedo», admitió Elena sollozando. «No quería involucrarme en problemas, pero la culpa me ha estado matando todos estos años. Tenía que decírselo. Luis Alberto merece saber la verdad». Armando sintió que una mezcla de ira y dolor lo consumía. Marcela había estado viva. Su hijo había crecido sin ellos, sin saber quién era realmente. Todo por una cadena de tragedias y malas decisiones. «¿Luis Alberto sabe algo de esto?», preguntó con la mandíbula apretada. «No», respondió Elena. «Pensé que era mejor que lo supiera primero usted». Armando respiró profundamente, tratando de recuperar la calma. Miró a Elena con una nueva determinación. «Gracias por haber venido», dijo con sinceridad. Su información podría cambiarlo todo. Elena se levantó, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Espero que pueda encontrar a su familia», dijo antes de salir del despacho. Armando se quedó solo, con el peso de la revelación aplastándolo. Marcela había intentado proteger a su hijo hasta el último momento. ¿Qué había pasado con ella después? ¿Dónde estaba ahora? Unos golpes suaves en la puerta lo sacaron de su trance. Era Luis Alberto, con una expresión preocupada. «¿Todo bien, señor? Patricia me dijo que tenía una visita». Armando lo miró, sintiendo una oleada de cariño y culpa. El parecido con Marcela era cada vez más evidente. «Luis Alberto», dijo con voz firme, «hay algo que debo contarte, algo que podría cambiar tu vida para siempre». El joven lo miró fijamente, con una mezcla de curiosidad y temor. «Estoy listo para saber la verdad», dijo. Armando asintió. La verdad estaba a punto de salir a la luz. Armando se apoyó en el borde de su escritorio, mirando a Luis Alberto con una mezcla de ansiedad y esperanza. El joven jardinero permanecía de pie frente a él, con las manos entrelazadas y una tensión visible en sus hombros. La mansión, que hasta entonces parecía contener siglos de secretos enterrados, se sentía más opresiva que nunca. «Siéntate, Luis Alberto», dijo Armando, su voz apenas un murmullo. Luis Alberto obedeció. Con el ceño fruncido y el pecho subiendo y bajando rápidamente, Armando tomó aire y eligió sus palabras con cuidado. «Acabo de recibir información que podría cambiar tu vida y también la mía», comenzó, sin apartar la mirada de los ojos oscuros del joven. «Una mujer llamada Elena Ramos vino a verme. Ella y su familia te encontraron abandonado cuando eras niño». Luis Alberto asintió, claramente confundido. «Sí, eso lo sé», dijo con cautela. «Me lo contaron cuando era pequeño. Lo que no sabías», continuó Armando, tragando saliva, «es que esa noche, cuando te encontraron, había una mujer contigo. Estaba herida y te llevaba en brazos». El rostro de Luis Alberto palideció. Sus ojos se agrandaron, intentando procesar la información. «Una mujer», murmuró. «¿Mi madre?» Armando asintió lentamente. «Todo apunta a que sí, pero hay algo más. Luis Alberto, esa mujer», hizo una pausa, sintiendo cómo las palabras se le atoraban en la garganta. «Era mi esposa. Tu madre podría ser Marcela, mi esposa desaparecida». Luis Alberto lo miró, atónito. El silencio que siguió fue denso, como una manta sofocante que caía sobre ambos. El joven abrió la boca varias veces, intentando decir algo, pero ninguna palabra salía. «¿Está diciendo que usted es mi padre?», preguntó finalmente, su voz quebrada.
Es una posibilidad, respondió Armando con sinceridad. La prueba de ADN nos dará la respuesta definitiva, pero todo lo que hemos descubierto hasta ahora apunta a que sí. Luis Alberto se levantó bruscamente, comenzando a caminar de un lado a otro de la habitación. Sus manos temblaban y su respiración era agitada. «Esto no puede estar pasando», dijo, negando con la cabeza. «Toda mi vida he vivido sin saber de dónde vengo. Y ahora resulta que mi padre es mi jefe. Un hombre que tiene una mansión y una vida de lujo. No tiene sentido». Armando sintió una punzada de dolor. Entendía la confusión del joven. Él mismo sentía que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. «Lo entiendo, Luis Alberto», dijo con voz suave. «No estoy esperando que aceptes todo esto de inmediato. Solo quiero que sepas la verdad. Durante 20 años he vivido con la culpa de no haber podido proteger a mi familia. Si tú eres mi hijo, mereces saber quién eres realmente». Luis Alberto se detuvo, su mirada clavada en el suelo. Sus hombros temblaban ligeramente. «¿Y mi madre?», preguntó con un hilo de voz. «¿Qué pasó con ella?». Armando apretó los puños, el dolor reflejándose en sus ojos. «No lo sé. La última vez que la vieron fue aquella noche en que te dejaron con la familia de Elena. Después de eso, desapareció». Luis Alberto cerró los ojos y respiró hondo, intentando calmar el torbellino de emociones que lo consumía. Durante años había soñado con encontrar a su madre, con saber por qué lo había abandonado. Ahora, las respuestas estaban más cerca que nunca, pero también traían consigo un peso que lo aplastaba. «¿Por qué ahora?», preguntó, con lágrimas asomando en sus ojos. «¿Por qué después de tantos años?». «Porque el destino es cruel», respondió Armando con amargura. «Porque a veces la vida nos arrebata lo que más amamos y nos deja buscando piezas perdidas en la oscuridad. Pero ahora, quizás tengamos una oportunidad de reconstruir algo». El silencio volvió a envolverlos. Luis Alberto se dejó caer en una silla, pasando las manos por su rostro. «No sé si estoy listo para esto», murmuró. Armando se acercó y puso una mano en su hombro. «No hay prisa», dijo con ternura. «Lo que importa es que estamos aquí, enfrentando la verdad juntos. Pase lo que pase con los resultados de la prueba. No estás solo, Luis Alberto». El joven lo miró con los ojos empañados y asintió. «Gracias, señor Jiménez», dijo, con una voz apenas audible. «Llámame Armando», respondió él, con una sonrisa triste. En ese momento, el teléfono de Armando sonó, rompiendo la frágil burbuja de calma. Él lo miró y vio el nombre de Jorge Castillo, el detective privado. El corazón le dio un vuelco. «Es el detective», dijo, mirando a Luis Alberto. «Puede que tenga noticias». Luis Alberto asintió. Su cuerpo tenso, Armando contestó la llamada con manos temblorosas. «Castillo, ¿qué tienes para mí?». La voz del detective sonó grave y medida. «Señor Jiménez, tengo los resultados de la prueba de ADN. Creo que debería venir a mi oficina para discutirlos en persona». Armando sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La verdad estaba a solo una decisión de distancia. «Iremos de inmediato», respondió. Colgó el teléfono y miró a Luis Alberto. «¿Estás listo para enfrentar esto?». Luis Alberto tomó aire y asintió. «Sí, vamos a descubrir la verdad de una vez por todas». Ambos salieron del despacho, cada paso cargado de una mezcla de esperanza y temor. El viaje a la oficina del detective Jorge Castillo fue silencioso y tenso. Armando y Luis Alberto iban sentados en el asiento trasero del auto, cada uno perdido en sus pensamientos. El ruido del tráfico matutino de la ciudad era una banda sonora distante, incapaz de perforar la burbuja de ansiedad que los envolvía. Armando miraba por la ventana, los dedos tamborileando sobre su rodilla en un gesto nervioso. No podía dejar de pensar en Marcela. En el último día que la vio, su sonrisa iluminando su rostro mientras despedía a Pablo con un beso en la frente. ¿Cómo había permitido que todo se desmoronara de esa forma? Luis Alberto, a su lado, observaba sus manos entrelazadas. Su mente era un torbellino de dudas. Cada fibra de su ser deseaba conocer la verdad. Pero el miedo a lo desconocido le oprimía el pecho. Si Armando resultaba ser su padre, su vida cambiaría para siempre. ¿Estaba preparado para eso? El auto se detuvo frente a un edificio discreto en el centro de la ciudad. El conductor abrió la puerta, y Armando salió primero, seguido de Luis Alberto.
El aire frío de la mañana les golpeó el rostro, despejando momentáneamente su mente. «¿Listo?», preguntó Armando, con una voz más suave de lo habitual. Luis Alberto asintió con firmeza, aunque sus ojos reflejaban una tormenta interna. «Vamos a terminar con esto», dijo. Subieron por el ascensor hasta el cuarto piso, donde la oficina del detective Castillo los esperaba. La puerta estaba entreabierta, y la voz del detective los invitó a pasar. «Adelante, señor Jiménez». «Luis Alberto», dijo Castillo, poniéndose de pie al verlos entrar. Su expresión era seria, profesional, pero había una pizca de compasión en sus ojos. Sobre el escritorio, una carpeta cerrada parecía vibrar con el peso de las respuestas que contenía. «Por favor, siéntense», indicó Castillo. Armando y Luis Alberto obedecieron. El sonido de las sillas al arrastrarse fue ensordecedor en el silencio de la habitación. «Aquí están los resultados de la prueba de ADN», dijo el detective, colocando la carpeta frente a ellos. «Antes de abrirla, quiero que sepan que, sin importar el resultado, esto no define quiénes son. Lo importante es lo que decidan hacer con esta verdad». Armando tragó saliva y miró a Luis Alberto. El joven asintió lentamente. «Ábrala», dijo con voz temblorosa, con manos firmes, pero con el corazón latiendo violentamente. Armando abrió la carpeta. Sus ojos recorrieron el informe, buscando desesperadamente las palabras que confirmarían o destruirían su esperanza. Al encontrar la sección de los resultados, sintió como si el aire le abandonara los pulmones. Coincidencia de ADN, 99,9%. Armando cerró los ojos y una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Las palabras que llevaba años deseando escuchar estaban justo ahí, impresas en papel. Luis Alberto era, sin lugar a dudas, su hijo, su Pablo. «Eres mi hijo», murmuró con voz rota. «Eres Pablo». Luis Alberto lo miró, sus ojos anegados de lágrimas. El peso de aquella revelación era demasiado para ser procesado de inmediato. «De verdad, soy yo», susurró, su voz quebrándose. «Sí», respondió Armando, tomando sus manos entre las suyas. «Eres mi hijo. Te he buscado durante 20 años. Nunca dejé de buscarte». Luis Alberto dejó escapar un sollozo ahogado y se llevó las manos al rostro. Todo su mundo se tambaleaba. La verdad que había anhelado toda su vida. Finalmente lo había alcanzado, pero traía consigo una avalancha de emociones que amenazaban con aplastarlo. Armando lo abrazó con fuerza, sintiendo por primera vez en 2 décadas que un pedazo roto de su alma volvía a su lugar. Las lágrimas de ambos se mezclaron en ese abrazo, borrando años de distancia y dolor. Castillo, respetuoso, se levantó y se retiró de la habitación, dejándolos a solas. «Lo siento», murmuró Luis Alberto entre lágrimas. «Siento no haber sabido quién era». «No tienes nada que sentir, hijo», dijo Armando con ternura. «La culpa no es tuya. Te prometo que a partir de ahora, nunca más estarás solo». Permanecieron abrazados un momento más, dejando que las emociones fluyeran libremente. Cuando finalmente se separaron, Armando secó las lágrimas de su hijo con las manos temblorosas. «Vamos a casa», dijo con una sonrisa débil. «Hay mucho que reconstruir». Luis Alberto asintió, una chispa de esperanza brillando en sus ojos. «Sí, vamos a casa». Salieron de la oficina con el corazón más ligero, pero sabiendo que el camino apenas comenzaba, la verdad los había liberado, pero aún había preguntas sin responder. Marcela seguía desaparecida, y encontrarla se convertía ahora en la prioridad de ambos. Armando lo sabía bien. La búsqueda aún no había terminado. El camino de regreso a la mansión fue diferente esta vez. Aunque el silencio entre Armando y Luis Alberto persistía, había algo nuevo flotando en el aire, una mezcla de alivio, esperanza y una conexión que apenas comenzaban a descubrir. La prueba de ADN había despejado toda duda. La certeza era agridulce. Luis Alberto era, sin lugar a dudas, Pablo Jiménez, el hijo perdido de Armando. El auto se detuvo frente a la entrada principal de la mansión. El joven miró la imponente estructura con otros ojos. Ahora sabía que ese lugar, con todos sus lujos y secretos, era su hogar. Pero el vacío que sentía por dentro no se llenaría fácilmente. Faltaba una pieza crucial, su madre, Marcela. «Vamos a encontrarla», dijo Armando, como si leyera los pensamientos de su hijo. «No voy a descansar hasta que la tengamos con nosotros». Luis Alberto asintió,
tragando saliva. La idea de encontrar a su madre lo emocionaba y aterrorizaba al mismo tiempo. Entraron a la mansión y Patricia los recibió con una expresión de alivio. «Señor Jiménez, bienvenidos de vuelta», dijo, pero sus ojos se clavaron en Luis Alberto. «Bienvenido a casa, joven». Luis Alberto sonrió tímidamente. «Gracias, Patricia». Armando le dedicó una leve sonrisa a su asistente. «Prepara 2 cafés, por favor», pidió. «Tenemos una larga conversación por delante». «Por supuesto, señor», respondió Patricia, retirándose rápidamente, mientras avanzaban por el pasillo hacia el despacho. Armando sintió una presencia conocida, levantó la mirada y se encontró con Margarita, su hermana. Estaba de pie junto a una ventana, con una copa de vino en la mano y una expresión indescifrable en el rostro. «Armando», dijo con una voz que intentaba sonar casual, «¿quién es este joven?». Luis Alberto se tensó inmediatamente, sintiendo una incomodidad inexplicable. Algo en la forma en que aquella mujer lo miraba le erizaba la piel. «Es mi hijo, Margarita», respondió Armando con firmeza. «Pablo ha vuelto». El rostro de Margarita se congeló por un instante. La copa de vino tembló ligeramente en su mano, antes de que pudiera recuperar la compostura. «Pablo», repitió, su voz quebrándose apenas. «Eso es imposible». Armando dio un paso hacia ella, su mirada helada. «Tú mejor que nadie sabes que no lo es», espetó con dureza. «Tu plan para separarnos fracasó. La verdad está saliendo a la luz». Margarita retrocedió un paso, el color desapareciendo de su rostro. Luis Alberto los miraba, confundido y alarmado. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, mirando a su padre y a su tía alternativamente. «Te mereces saberlo», dijo Armando, sin apartar la mirada de su hermana. «Tu tía Margarita fue la responsable de nuestra separación. Fue ella quien orquestó todo para destruir nuestra familia». Luis Alberto sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Miró a Margarita, quien ahora lo observaba con una mezcla de miedo y odio. «¿Es cierto eso?», preguntó Luis Alberto, su voz temblando. «¿Fuiste tú quien me separó de mi madre?». «No sabes lo que dices, muchacho», murmuró Margarita, pero su voz carecía de convicción. «Ya basta de mentiras, Margarita», gritó Armando, su paciencia agotada. «Durante 20 años sufrí por tu culpa. Me arrebataste a mi esposa y a mi hijo, todo por tu maldita envidia». Margarita apretó los dientes, sus ojos llenos de una furia que ya no podía ocultar. «Sí, fui yo», confesó finalmente, con un grito desgarrador. «Siempre fuiste el favorito, el exitoso, el que lo tenía todo. Yo estaba cansada de vivir a tu sombra. Quería verte sufrir. Quería que sintieras lo que era perder todo lo que amas». Luis Alberto retrocedió, horrorizado. Su propia tía había destruido su vida por una envidia irracional. «¿Y mi madre?», preguntó Luis Alberto, las lágrimas brotando de sus ojos. «¿Qué hiciste con ella?». Margarita soltó una risa amarga. «Marcela escapó de mí», dijo con desprecio. «No sé qué fue de ella después de esa noche, pero me aseguré de que nunca regresara a ti». Armando sintió una oleada de furia y desesperación. La confesión de su hermana le desgarraba el alma. Todo por envidia, todo por un odio sin sentido. «Te has condenado tú misma, Margarita», dijo Armando con voz fría. «No permitiré que sigas envenenando nuestras vidas». En ese momento, Patricia apareció con los cafés y se detuvo en seco al ver la escena. Su mirada pasó de Armando a Margarita y comprendió al instante lo que estaba ocurriendo. «Llama a la policía, Patricia», ordenó Armando con firmeza. «Margarita pagará por lo que hizo». «No puedes hacerme esto, Armando», gritó Margarita, sus ojos desorbitados. «Soy tu hermana. Una hermana no hace lo que tú hiciste», respondió Armando, con el corazón roto. «Se acabó, Margarita». Mientras Patricia se apresuraba a llamar a las autoridades, Margarita se desplomó en una silla. Derrotada, Luis Alberto se acercó a su padre, buscando consuelo. «Vamos a encontrar a mamá», dijo, su voz apenas un susurro. Armando lo abrazó con fuerza. «Sí, hijo», respondió con lágrimas en los ojos. «Vamos a encontrarla. Pase lo que pase, no vamos a rendirnos». La presencia de la policía en la mansión Jiménez trajo consigo un torbellino de caos. Los oficiales se movían con eficacia, haciendo preguntas mientras Margarita era escoltada hacia una patrulla. Su rostro,
una máscara de resentimiento y derrota. Apenas disimulaba el odio que aún ardía en sus ojos. «Esto no termina aquí, Armando», gritó mientras los oficiales la metían en el vehículo. «Siempre serás un hombre vacío». Las palabras rebotaron en el aire frío, pero Armando apenas las escuchó. La puerta de la patrulla se cerró con un ruido seco, y el auto desapareció por la entrada principal de la mansión. La tensión en su pecho no desapareció del todo. La justicia comenzaba a abrirse paso, pero la herida de 20 años de sufrimiento aún estaba lejos de sanar. Luis Alberto observaba en silencio. Sus ojos seguían la patrulla hasta que desapareció de su vista. Aunque Margarita había pagado por sus crímenes, el vacío de los años perdidos lo carcomía por dentro. «¿Y ahora qué, papá?», preguntó, su voz apenas un susurro. Armando sintió una punzada en el pecho al escuchar esa palabra. Papá. Era la primera vez que Luis Alberto lo llamaba así, y aunque el momento era agridulce, sintió que una pequeña parte de su corazón roto comenzaba a reconstruirse. «Ahora buscamos a tu madre», respondió con firmeza. «No descansaré hasta encontrarla». Ambos caminaron de regreso al interior de la mansión, donde Patricia los esperaba en el vestíbulo. Su rostro reflejaba una mezcla de alivio y preocupación. «¿Están bien?», preguntó, con la voz cargada de ternura. «Lo estaremos», respondió Armando, apretando suavemente el hombro de Luis Alberto. «Pero necesitamos tu ayuda, Patricia. Hay que encontrar a Marcela». «Haré todo lo que pueda, señor», dijo ella, asintiendo con determinación. «Empezaré revisando registros de hospitales y clínicas. Si Marcela estaba herida cuando escapó, tuvo que haber buscado ayuda en algún lugar». «Gracias», dijo Armando, con una gratitud sincera. «No podríamos hacerlo sin ti». Los días siguientes se convirtieron en una frenética búsqueda de respuestas. Armando, Luis Alberto y Patricia revisaron registros antiguos, hicieron llamadas y visitaron hospitales de la región. Cada pista parecía llevarlos a un callejón sin salida, pero se negaban a rendirse. Una mañana, mientras Armando revisaba una pila de documentos en su despacho, Luis Alberto entró apresuradamente. Sus ojos brillaban con una mezcla de emoción y temor. «Papá, Patricia encontró algo», dijo agitado. «Hay un registro de una mujer herida que ingresó en una clínica rural la misma noche en que desaparecimos. No dio su nombre, pero la descripción coincide con mamá». Armando sintió que el aire se espesaba a su alrededor. Se levantó tan rápido que la silla crujió bajo su peso. «¿Dónde está esa clínica?», preguntó, su voz temblando. «En un pueblo pequeño, a unas 2 horas de aquí», respondió Patricia, que había llegado detrás de Luis Alberto. «Se llama San Antonio de las Flores». Sin pensarlo 2 veces, Armando tomó las llaves del auto. «Vamos ahora mismo», dijo, su mirada encendida con una determinación férrea. Luis Alberto asintió y lo siguió sin dudar. La esperanza era una llama frágil, pero se negaban a dejar que se apagara. El viaje hacia San Antonio de las Flores fue una mezcla de silencio y anticipación. El paisaje rural se deslizaba por la ventanilla, campos verdes, montañas a lo lejos y pequeños caseríos desperdigados, pero Armando apenas veía nada de eso. Su mente estaba atrapada en una sola imagen: Marcela. Luis Alberto miraba por la ventana, sus pensamientos tan agitados como los de su padre. ¿Qué pasaría si encontraban a su madre? ¿Estaría viva? ¿Los recordaría? La incertidumbre le oprimía el pecho, pero también sentía una chispa de esperanza. Al llegar al pueblo, un letrero desgastado les dio la bienvenida. San Antonio de las Flores era un lugar tranquilo, con calles empedradas y casas modestas. Siguieron las indicaciones de Patricia hasta una pequeña clínica blanca, con un cartel que apenas se sostenía en su lugar. Bajaron del auto y se quedaron unos segundos mirando el edificio. Cada paso que daban los acercaba a la verdad. «¿Listo?», preguntó Armando, su voz apenas audible. «Sí», respondió Luis Alberto, con una mezcla de miedo y determinación. Entraron a la clínica, donde una enfermera de mediana edad los recibió detrás del mostrador. Su rostro amable les dio un poco de calma. «Buenos días. ¿En qué puedo ayudarles?», preguntó ella. Armando tragó saliva antes de hablar. «Hace 20 años, una mujer herida fue atendida aquí. No dio su nombre, pero creemos que podría ser mi esposa. Necesitamos saber si recuerdan algo de ella». La enfermera frunció el ceño, buscando en su memoria. «Déjenme revisar los archivos», dijo.
desapareciendo en una puerta trasera. El silencio era insoportable. Luis Alberto apretó el brazo de su padre en busca de apoyo. Minutos después, la enfermera regresó con una carpeta en la mano. «Aquí está», dijo. La mujer fue atendida por heridas graves, pero desapareció una noche sin dejar rastro. Solo dejó algo atrás. Abrió la carpeta y sacó una pequeña cadenita de oro con un colgante en forma de corazón. Armando sintió que las lágrimas nublaban su visión. Era la cadena que le había regalado a Marcela cuando nació Pablo. «Es ella», susurró, tomando el colgante con manos temblorosas. «Marcela sigue viva». Luis Alberto lo abrazó con fuerza, ambos llorando de alivio y esperanza. «Vamos a encontrarla, papá», dijo él con convicción. «Estamos más cerca que nunca». Armando asintió, sintiendo cómo una nueva determinación lo invadía. La verdad estaba bajo la superficie, y ahora estaban listos para desenterrarla por completo. La pequeña cadena de oro descansaba en la mano temblorosa de Armando, su frío metal evocando recuerdos cálidos y lejanos. La enfermera los miraba con compasión, consciente de que había desenterrado una parte importante de su pasado. «¿Hay algo más que recuerde de aquella mujer?», preguntó Armando. Con la voz rasposa por la emoción contenida, la enfermera frunció el ceño, tratando de reconstruir las imágenes borrosas de 20 años atrás. «Recuerdo que estaba muy débil, apenas consciente», dijo ella, con un tono pensativo. Solo repetía una palabra. «Pablo», fue lo único que pudimos entender antes de que desapareciera. Armando sintió que su corazón se encogía, incluso en medio del dolor y la confusión. Marcela había estado pensando en su hijo. Luis Alberto, de pie junto a su padre, apretó los labios con fuerza para contener las lágrimas. «¿Alguien más supo de su ingreso en la clínica?», preguntó él, con una mezcla de esperanza y temor. «No muchos», respondió la enfermera. «Solo el personal de esa noche y un hombre extraño que apareció al día siguiente preguntando por ella. Dijo ser su familiar, pero no dejó su nombre». Armando sintió un escalofrío. Ese hombre tenía que estar relacionado con Margarita. Su mente comenzó a trazar conexiones rápidamente. La red de mentiras y traiciones era más extensa de lo que había imaginado. «¿Hay algún registro de ese hombre?», insistió Armando. La enfermera negó con la cabeza. «No, lo sentimos mucho, pero quizás si buscan en los alrededores del pueblo, alguien pueda recordar algo más». Armando asintió y guardó la cadena en su bolsillo. La esperanza volvía a ser una llama viva, frágil pero innegable. «Gracias por su ayuda», dijo Armando con sinceridad. «Les deseo suerte», respondió ella. «Espero que encuentren lo que buscan». Salieron de la clínica y caminaron por las calles empedradas de San Antonio de las Flores. El sol del mediodía caía implacable, pero ninguno de los dos sentía su calor. El peso de la búsqueda los mantenía en movimiento, cada paso una mezcla de ansiedad y determinación. «Tenemos que hablar con los habitantes del pueblo», dijo Armando, mirando a su alrededor. «Alguien tiene que saber algo». «De acuerdo», respondió Luis Alberto. «No podemos detenernos ahora». Comenzaron a preguntar en tiendas, puestos y casas cercanas. Algunos recordaban vagamente a una mujer herida de hacía años, pero nadie podía ofrecer detalles concretos. Las horas pasaron y el cansancio comenzó a acumularse, pero no se rendían. Cuando el sol comenzó a ocultarse detrás de las montañas, un anciano sentado en una banca bajo un árbol llamó su atención. «¿Buscan a una mujer herida de hace muchos años?», preguntó, con voz temblorosa pero clara. Armando y Luis Alberto se acercaron rápidamente. «Sí, señor», respondió Armando. «¿La recuerda?». El anciano asintió lentamente. «Sí, recuerdo a esa mujer. Se quedó un tiempo en la casa abandonada al final del camino», dijo, señalando una vereda que se perdía entre los árboles. «Pero una noche, un hombre llegó buscándola. Escuché gritos y luego silencio. Al día siguiente, la casa estaba vacía». Armando sintió que la sangre le hervía en las venas. La verdad estaba tan cerca que podía oler la traición. «¿Cómo era ese hombre?», preguntó Luis Alberto, la voz apenas controlada. «Alto, con el cabello oscuro y una cicatriz en la mejilla izquierda», respondió el anciano. «Me pareció alguien peligroso». Armando cerró los ojos. La descripción coincidía con uno de los antiguos socios de Margarita, un hombre que había trabajado en las sombras para ella durante años. «Gracias por su ayuda»,
dijo Armando con un hilo de voz. Caminaron por el camino señalado, la oscuridad comenzando a envolverlos. Los sonidos del campo eran inquietantes, pero la determinación los mantenía en pie. Al final de la vereda, una casa en ruinas apareció entre la maleza. Las ventanas rotas y las paredes descascaradas eran testigos silenciosos del sufrimiento que había ocurrido allí. Armando y Luis Alberto se acercaron con precaución. El corazón de Armando latía con fuerza. Cada paso era un latigazo de anticipación y temor. «Aquí estuvo mamá», susurró Luis Alberto, sintiendo una conexión visceral con el lugar. Entraron a la casa. El interior estaba cubierto de polvo y escombros. En una esquina, Armando vio algo brillar débilmente bajo un rayo de luna. Se agachó y recogió un pequeño objeto, un medallón con una foto de Marcela y Pablo. Armando sintió que las lágrimas nublaban su vista. «Aquí estuvo ella», murmuró, «y aquí la perdimos otra vez». De repente, un ruido detrás de ellos los hizo girar. Un hombre de aspecto tosco y cicatriz en la mejilla izquierda los observaba desde la puerta, con una sonrisa torcida. «Llegaron demasiado tarde», dijo con voz áspera. «Nunca debieron escarbar tan profundo». «¿Dónde está mi esposa?», rugió Armando, avanzando hacia él. «No importa», respondió el hombre. «Lo único que importa es que no saldrán vivos de aquí». Sacó un cuchillo y se lanzó hacia ellos. Armando y Luis Alberto se prepararon para pelear, sabiendo que la verdad había destapado una violencia latente. La búsqueda por Marcela los había llevado al borde del abismo y ahora tendrían que luchar por sus vidas. El brillo mortal del cuchillo se reflejaba en los ojos de Armando, mientras el hombre de la cicatriz avanzaba con una determinación fría y asesina. La adrenalina inundó su cuerpo. Luis Alberto estaba a su lado, tenso y preparado para lo que fuera necesario. «Retrocede», rugió el desconocido, blandiendo el cuchillo con una destreza peligrosa. «No nos iremos sin saber dónde está Marcela», replicó Armando, su voz firme pero cargada de furia contenida. «Sea lo que sea que intentas proteger, ya no tiene sentido. Margarita pagará por lo que hizo». El hombre soltó una carcajada amarga. «¿Crees que esto se trata solo de Margarita?». Su voz era áspera, cargada de resentimiento. «Esto es más grande que ella, pero ustedes no lo entenderán porque no saldrán vivos de aquí, sin previo aviso». El hombre se lanzó hacia Armando. El tiempo pareció ralentizarse. Armando esquivó el ataque por puro instinto, pero sintió el frío del acero rozarle el brazo. Luis Alberto, con una valentía que parecía surgir de lo más profundo de su ser, tomó una madera rota del suelo y golpeó al hombre con todas sus fuerzas. El impacto fue suficiente para desarmarlo. El cuchillo cayó al suelo con un sonido metálico. Armando aprovechó el momento para sujetar al hombre y derribarlo. La respiración de Armando era agitada. Su corazón bombeaba con fuerza mientras sentía el peso del hombre retorciéndose bajo él. «Basta», gritó Armando, su voz temblando por la furia. «Dinos dónde está Marcela». El hombre jadeaba, la cicatriz en su mejilla palideciendo. «Ella está viva», murmuró entre dientes. «Pero si siguen buscándola, pondrán su vida en peligro». Armando lo soltó bruscamente, sintiendo una mezcla de alivio y horror. «¿Dónde está?», insistió Luis Alberto, su voz quebrada por el dolor y la esperanza. El hombre exhaló, derrotado, en una clínica para mujeres en recuperación, a unos kilómetros de aquí. Hacia el sur, la internaron bajo otro nombre para que nunca la encontraran. Armando lo miró fijamente, asegurándose de que no mentía. «Más vale que estés diciendo la verdad», le advirtió con voz gélida. El hombre asintió, su resistencia agotada. Sin perder tiempo, Armando y Luis Alberto se levantaron y salieron corriendo de la casa en ruinas. La noche había caído por completo, pero una nueva luz de esperanza ardía en sus corazones. Con el auto rugiendo por el camino de terracería, Armando sostenía el volante con manos temblorosas. Luis Alberto miraba por la ventana, su mente llena de imágenes difusas de su infancia y una madre que apenas recordaba. El silencio entre ellos estaba cargado de una ansiedad que amenazaba con desbordarse. «¿Y si no nos recuerda?», murmuró Luis Alberto, sin apartar la mirada del paisaje oscuro. Armando tragó saliva, sintiendo el peso de esa posibilidad. «No importa», respondió. «Lo importante es que está viva. Si no nos recuerda, encontraremos la manera de empezar de nuevo. Pero lo sabremos pronto, hijo». Luis Alberto asintió,
aferrándose a esa promesa. La clínica apareció ante ellos, una construcción modesta pero bien cuidada. Un letrero desgastado decía «Hogar de Esperanza». Armando apagó el motor y respiró hondo. Cada paso que daban hacia la entrada era una batalla contra el miedo y la anticipación. Al llegar a la recepción, una enfermera de rostro amable los recibió. «Buenas noches. ¿En qué puedo ayudarles?» Armando apenas pudo encontrar su voz. «Estamos buscando a una mujer que ingresó aquí hace años», dijo con dificultad. «Puede estar registrada con otro nombre. Se llama Marcela Jiménez». La enfermera revisó los archivos en su computadora. El tiempo pareció estirarse como una eternidad. «Tenemos una paciente que coincide con su descripción», dijo finalmente, «pero ha estado en tratamiento por pérdida de memoria. ¿Son ustedes familiares?» «Soy su esposo», dijo Armando, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con brotar. «Y él es su hijo». La enfermera asintió con una sonrisa comprensiva. «Síganme, por favor». Cada paso por el pasillo largo y silencioso era como caminar sobre un alambre de púas. Finalmente, la enfermera se detuvo frente a una puerta entreabierta. «Está aquí», dijo suavemente. «Les daré un momento». Armando empujó la puerta con manos temblorosas. La habitación era sencilla, con una cama junto a una ventana, por donde entraba la luz de la luna. Sentada en una silla, mirando hacia el exterior, había una mujer de cabello largo y canoso, pero con una postura que irradiaba una fuerza tranquila. Armando sintió que su corazón se detenía. «¿Marcela?» Su voz era apenas un susurro. La mujer giró lentamente. Sus ojos oscuros se posaron en él, y por un instante parecieron vacíos. Pero algo en su mirada cambió. Sus labios temblaron y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Armando». Su voz fue frágil, como un hilo de seda a punto de romperse. Armando cayó de rodillas frente a ella, las lágrimas finalmente liberándose. «Te he buscado durante 20 años», dijo con voz quebrada. «Nunca perdí la esperanza». Luis Alberto se acercó con los ojos anegados. «Mamá, soy yo, Pablo», murmuró. Marcela los miró, su rostro iluminándose con un reconocimiento doloroso. «Mi tesoro», dijo ella. Extendiendo una mano temblorosa hacia él, los tres se abrazaron, el tiempo desvaneciéndose, las heridas comenzando a sanar. Por fin, después de 2 décadas, la familia volvía a estar completa. El abrazo entre Armando, Marcela y Luis Alberto parecía detener el tiempo. Los sollozos ahogados y las lágrimas que rodaban libremente eran testigos silenciosos de una historia rota que, al fin, comenzaba a remendarse. Durante unos instantes, los años de sufrimiento, las noches solitarias y las preguntas sin respuesta se desvanecieron, reemplazados por una tenue esperanza. «Pensé que nunca volvería a verlos», murmuró Marcela, su voz quebrada por la emoción. Sus manos temblaban mientras acariciaba el rostro de su hijo, absorbiendo cada detalle. «Mi pequeño, has crecido tanto». Luis Alberto no pudo contener las lágrimas. Se inclinó y apoyó su frente contra la de su madre. «Te he extrañado toda mi vida, mamá. Creí que nunca te encontraría». Armando, con los ojos enrojecidos, sostuvo las manos de Marcela con una suavidad reverente. «Te busqué sin descanso, amor mío», dijo, su voz cargada de culpa. «Me duele saber todo lo que sufriste. No debí haberte dejado sola aquel día». Marcela negó suavemente con la cabeza, una lágrima rodando por su mejilla. «No fue tu culpa, Armando», susurró. «Fuimos víctimas de una traición que no vimos venir». El peso de esas palabras cayó sobre todos ellos. El recuerdo de Margarita, con su odio y sus mentiras, era una sombra que aún los acechaba. «Marcela», dijo Armando con cuidado, «¿qué fue lo que pasó realmente? ¿Cómo lograste escapar? ¿Por qué desapareciste después?» Marcela inhaló profundamente, intentando calmar los latidos frenéticos de su corazón. Sus ojos se perdieron en algún punto lejano, buscando en el pasado las piezas que todavía la atormentaban. «Aquella noche», comenzó con voz temblorosa, «Margarita vino a verme. Me dijo que tenías una reunión de negocios y que te encontraríamos en el auto. Me subí sin sospechar nada, pero al cerrar la puerta, supe que algo estaba mal. Un hombre desconocido me inmovilizó, y antes de que pudiera gritar, me cubrieron la boca». Armando sintió un nudo formarse en su garganta.
Luis Alberto apretó los dientes, luchando contra la ira que lo consumía al escuchar el relato de su madre. Desperté en una cabaña oscura, atada y con moretones. Me dijeron que si intentaba escapar, nunca volvería a ver a Pablo. El miedo me paralizó. Su voz se rompió. Solo quería proteger a nuestro hijo. Armando cerró los ojos, una lágrima rodando silenciosa por su mejilla. Logré desatarme después de lo que parecieron días, continuó Marcela. Huí con Pablo en brazos, pero estaba débil. Apenas llegué a la carretera cuando nos encontraron unas personas amables. Les pedí que cuidaran de Pablo si algo me pasaba, y luego todo se volvió oscuro. Luis Alberto tomó la mano de su madre entre las suyas, tratando de transmitirle fuerza. ¿Por qué no volviste con nosotros después? Mamá, preguntó con voz suave. Cuando desperté, estaba en una clínica, respondió ella. Había perdido parte de mi memoria por el trauma y las heridas. Sabía que había algo importante que debía recordar, pero no podía. Era como si una parte de mi vida estuviera enterrada en una niebla espesa. Armando sintió un profundo dolor en el pecho. Todo el sufrimiento de Marcela y Pablo había sido causado por una traición que había permanecido oculta durante años. Poco a poco fui recuperándome físicamente, continuó Marcela, pero mi mente seguía rota. Me quedé en la clínica porque no tenía a dónde ir. Ni siquiera sabía quién era realmente, hasta que un día se detuvo mirando a Armando. Vi una noticia antigua en un periódico que mencionaba tu nombre. La niebla comenzó a disiparse, y aunque no recordaba todo, supe que tenía que encontrar respuestas. ¿Por qué no viniste a buscarme entonces?, preguntó Armando con voz rota. El miedo aún me controlaba, admitió Marcela. Temía que fuera demasiado tarde, que ya no me quisieras, que Pablo estuviera perdido para siempre. Pero ahora, ustedes me han encontrado. Mi familia está aquí. El silencio que siguió fue pesado y doloroso. Armando sentía una ira profunda hacia Margarita, pero también una necesidad urgente de reconstruir lo que quedaba de su familia. No permitiremos que el pasado nos siga lastimando, dijo Armando finalmente. Margarita pagará por lo que hizo, pero nosotros vamos a seguir adelante, juntos. Luis Alberto asintió, su mandíbula firme. Te necesitamos. Mamá, dijo. Vamos a empezar de nuevo. Los tres. Marcela sonrió con lágrimas en los ojos y los abrazó a ambos. El calor de ese abrazo era el bálsamo que necesitaban después de tantos años de sufrimiento. Sí, susurró ella. Vamos a sanar juntos. Aunque el dolor del pasado aún los acompañaría, por primera vez en mucho tiempo, veían un futuro lleno de posibilidades. El viaje de regreso a la mansión fue silencioso, pero esta vez no era el silencio de la incertidumbre, sino de una paz frágil que apenas comenzaba a formarse. Armando conducía con el ceño fruncido, enfocado en el camino, pero de vez en cuando miraba por el retrovisor a Marcela y Luis Alberto, quienes estaban sentados en el asiento trasero. La mano de Marcela descansaba sobre la de su hijo, como si temiera que soltarlo lo hiciera desaparecer de nuevo. Luis Alberto cerró los ojos, sintiendo una mezcla de alivio y confusión. Durante años había soñado con encontrar a su madre, pero nunca imaginó que ese reencuentro vendría con tantas capas de dolor y traición. Ahora sabía quién era realmente, Pablo Jiménez. Pero, ¿qué significaba eso para su futuro? ¿Estás bien, hijo?, preguntó Marcela suavemente, su voz llena de preocupación. Luis Alberto abrió los ojos y asintió lentamente. Sí, mamá, solo estoy procesando todo esto. Armando los escuchaba mientras conducía, su corazón latiendo con fuerza. Había recuperado a su familia, pero el camino hacia la sanación apenas comenzaba. Cuando lleguemos a casa, descansaremos un poco, dijo Armando intentando sonar firme. Tenemos que recuperar nuestras fuerzas. La batalla aún no ha terminado. La mansión se veía diferente bajo la luz del amanecer. Los primeros rayos del sol pintaban las paredes con tonos dorados, como si el lugar finalmente despertara de un largo letargo. Patricia los esperaba en la entrada, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Señora Marcela, dijo Patricia, apenas conteniendo la emoción. Bienvenida a casa. Marcela sonrió débilmente y tomó las manos de Patricia. Gracias, Patricia. Gracias por cuidar de Armando todos estos años. Ha sido una espera larga, señora, respondió Patricia. Pero finalmente la familia está completa. Entraron en la mansión, donde todo parecía igual,
y al mismo tiempo, irreconocible. Para Marcela, era como caminar por un recuerdo que había permanecido congelado en el tiempo. Para Luis Alberto, era un mundo nuevo al que aún no sabía si pertenecía. «Esta siempre fue tu casa, hijo», dijo Armando, notando el nerviosismo de Luis Alberto. «No importa cuánto tiempo haya pasado». Luis Alberto asintió, pero no pudo evitar sentirse como un extraño en su propio hogar. Después de descansar unas horas, Armando se reunió con Marcela y Luis Alberto en el salón principal. El aroma del café recién hecho llenaba el aire, una pequeña rutina cotidiana que les ofrecía un consuelo inesperado. «Necesitamos hablar de lo que viene ahora», dijo Armando, rompiendo el silencio. «Margarita ya está en manos de la justicia, pero aún hay cabos sueltos. Sus cómplices podrían intentar hacernos daño. Debemos estar preparados». Marcela apretó la mano de su hijo. «No quiero que nada vuelva a separarnos», dijo con firmeza. «No después de todo lo que hemos pasado». Luis Alberto respiró hondo y levantó la mirada hacia su padre. «Quiero ayudar, papá. Quiero proteger a mamá y a ti. Ya no soy un niño indefenso». Armando sintió una mezcla de orgullo y preocupación. «Lo sé, hijo», respondió con suavidad, «pero también quiero que tengas una vida plena, sin miedo. No voy a permitir que la sombra de Margarita te robe eso». Luis Alberto asintió, pero en su interior sabía que el tiempo de ser solo un jardinero había terminado. Era hora de aceptar quién era realmente, Pablo Jiménez, y como tal, tenía una responsabilidad con su familia. Esa tarde, Luis Alberto caminó por los jardines de la mansión. El lugar donde había trabajado durante meses ahora le parecía diferente. Ya no era el jardinero que mantenía las plantas en orden, era el heredero de un legado, el hijo de Armando y Marcela Jiménez. Se detuvo junto a una fuente, el agua reflejando su imagen. Por primera vez, no veía a un desconocido, veía a un joven que había sobrevivido a años de incertidumbre y dolor, pero que ahora tenía una segunda oportunidad. Marcela se acercó sigilosamente y puso una mano en su hombro. «¿En qué piensas, hijo? ¿En quién soy ahora?», respondió Luis Alberto, girándose para mirarla. «Durante años me pregunté si tenía un lugar en el mundo. Ahora lo sé, pero no es fácil aceptarlo». Marcela sonrió con ternura y acarició su mejilla. «Eres fuerte, Pablo. Siempre lo has sido. No importa lo que el futuro nos depare. Mientras estemos juntos podremos superarlo». Luis Alberto la abrazó, sintiendo cómo las piezas de su identidad finalmente comenzaban a encajar. «Te prometo que haré todo lo posible por ser el hijo que mereces», dijo él, con la voz firme. «Ya lo eres», susurró Marcela. Desde una distancia prudente, Armando los observaba, una lágrima solitaria rodando por su mejilla. Su familia estaba renaciendo, y aunque el camino hacia la recuperación sería largo, por primera vez en 20 años, sentía que tenían una verdadera oportunidad. El despertar de Pablo era solo el comienzo. El atardecer pintaba el cielo con tonos anaranjados y violetas, mientras la familia Jiménez se reunía en el salón principal de la mansión. La luz suave iluminaba los rostros de Armando, Marcela y Luis Alberto. Era la primera vez en años que estaban juntos en aquella casa, pero no era momento de disfrutar la calma. El peligro aún acechaba. Armando miró a su esposa e hijo con una firmeza inquebrantable. Había llegado el momento de cerrar este capítulo oscuro de sus vidas. «Margarita está tras las rejas», comenzó Armando, «pero no podemos bajar la guardia. Ella tenía cómplices. Y sabemos que uno de ellos ya intentó detenernos». Marcela asintió, su rostro sereno, pero sus ojos reflejando una resolución férrea. «No quiero vivir con miedo otra vez, Armando», dijo con voz firme. «Ni para nosotros ni para Pablo. Debemos asegurarnos de que todo su entramado de mentiras y crímenes salga a la luz». Luis Alberto, ahora consciente de su identidad y el peso de su apellido, intervino. «Quiero ayudar en lo que sea necesario. Si esta familia ha sobrevivido a tanto, no voy a quedarme atrás ahora». Armando sonrió débilmente, sintiendo una mezcla de orgullo y tristeza. Su hijo había crecido demasiado rápido en medio del sufrimiento y el abandono. Pero ahora tenía una fuerza que le sorprendía. «Bien», dijo Armando. «He estado reuniendo pruebas de las acciones de Margarita durante años. Sabía que, tarde o temprano, la verdad saldría a la luz. Necesitamos llevar todo esto a las autoridades y a los medios de comunicación.
Debemos asegurarnos de que no quede ninguna duda de lo que hizo. ¿Y sus cómplices?, preguntó Luis Alberto. ¿Cómo los atraparemos? Castillo, el detective, nos ayudará con eso, respondió Armando. Ya está rastreando a quienes estuvieron involucrados en el secuestro de tu madre y en las amenazas recientes. No vamos a dejar ningún cabo suelto. Marcela tomó la mano de su hijo y lo miró con ternura. Esto no es solo por nosotros, Pablo, dijo suavemente. Es por todas las personas que han sufrido por culpa de Margarita y su ambición desmedida. La justicia debe prevalecer. Luis Alberto apretó los labios y asintió. Por primera vez en su vida, sentía que tenía una misión, una razón clara para luchar. Esa noche, Armando se reunió con Jorge Castillo en su despacho. El detective llevaba una carpeta llena de documentos y fotografías. Su expresión era seria, pero sus ojos reflejaban confianza. «Tenemos todo lo que necesitamos para acabar con esto, señor Jiménez», dijo Castillo extendiéndole la carpeta. «Aquí están los nombres, direcciones y pruebas de las actividades de los cómplices de Margarita. Algunos de ellos han estado huyendo desde su arresto, pero no podrán esconderse por mucho tiempo». Armando revisó los documentos, sintiendo una mezcla de satisfacción y rabia. Habían jugado con su familia, con sus vidas, pero ahora la justicia estaba de su lado. «Quiero que mañana todo esto llegue a la policía y a los medios», dijo Armando con voz firme. «Es hora de que el mundo sepa lo que hicieron». Castillo asintió. «Me encargaré de que todo esté en marcha al amanecer». Armando respiró profundamente. Era un paso definitivo, pero necesario. Al cerrar la carpeta, sintió que, por primera vez en años, había una salida a la oscuridad. Al amanecer, la mansión estaba sumida en una calma tensa. Armando, Marcela y Luis Alberto se sentaron a desayunar juntos. El aroma del café y el pan recién horneado llenaba el aire, pero el ambiente estaba cargado de expectativas. El teléfono de Armando sonó, rompiendo el silencio. Era Castillo. «¿Está todo listo?», preguntó Armando, su voz firme pero expectante. «Sí», respondió el detective. «La policía ya está en marcha para arrestar a los cómplices de Margarita. La prensa recibirá las pruebas en unos minutos. Para el mediodía, todo el país sabrá la verdad». Armando colgó y miró a su familia. Marcela le sonrió con una mezcla de alivio y orgullo. Luis Alberto asintió, sintiendo una fuerza nueva crecer en su interior. «Esto es por nosotros», dijo Armando, «y por todos los años que nos robaron». A medida que avanzaba la mañana, las noticias comenzaron a difundirse. Los canales de televisión y los periódicos hablaban del escándalo, la traición de Margarita Jiménez, su red de cómplices y los años de sufrimiento que había causado. Las imágenes de su arresto y las pruebas de sus crímenes eran el centro de atención en la mansión, en Nassau. Armando apagó el televisor. La verdad había salido a la luz, y aunque aún quedaba mucho por sanar, el peso de las mentiras finalmente se había disipado. Marcela tomó la mano de su esposo y la de su hijo. «Lo logramos», dijo en voz baja. Luis Alberto sonrió por primera vez en mucho tiempo, sintiendo que el mundo finalmente le ofrecía una oportunidad. «Ahora sí podemos empezar de nuevo», dijo con convicción. Armando asintió, mirando a su familia con el corazón lleno de esperanza. Juntos, nada podrá detenernos. El sol brillaba más allá de las ventanas, iluminando un futuro que, por fin, parecía prometedor. El sol brillaba intensamente sobre la mansión Jiménez, pero por primera vez en años, aquella luz no parecía una ironía cruel. La verdad había salido a la luz y el peso de las mentiras se había disipado. Margarita y sus cómplices estaban bajo custodia, y los medios de comunicación relataban cada detalle del complot que había mantenido a la familia separada durante tanto tiempo. Armando observaba desde su despacho cómo el jardín recobraba vida. Las flores, antes marchitas por el abandono de años de tristeza, ahora parecían reflejar el renacimiento que sentía en su interior. Luis Alberto estaba trabajando en los rosales, pero ya no como el jardinero anónimo que había sido. Ahora lo hacía como Pablo Jiménez, el heredero de una familia que finalmente comenzaba a sanar. Marcela entró silenciosamente en el despacho. Sus ojos, aunque marcados por el sufrimiento, brillaban con una serenidad renovada. Se acercó a Armando y colocó una mano en su hombro. «¿En qué piensas?», preguntó con voz suave. Armando sonrió débilmente,
y tomó su mano entre las suyas. En nosotros, en todo lo que hemos pasado y en lo que nos espera, respondió. Durante años, esta casa fue solo un cascarón vacío, pero ahora siento que vuelve a ser un hogar. Marcela asintió, sus ojos llenándose de lágrimas. Esta vez, lo haremos bien, dijo ella. No permitiremos que el pasado nos controle. Esa tarde, Armando reunió a todo el personal de la mansión en el vestíbulo principal. Durante años, aquellos empleados habían trabajado en una casa dominada por el silencio y la frialdad. Ahora, había una energía distinta en el aire, una promesa de cambio. Quiero agradecerles por su lealtad y paciencia durante todos estos años, dijo Armando, su voz firme pero cálida. Las cosas están cambiando para nosotros, para esta familia, y eso incluye a cada uno de ustedes. Luis Alberto, de pie junto a su madre, sintió un orgullo nuevo al escuchar las palabras de su padre. Por primera vez, se sentía parte de algo más grande, algo que valía la pena proteger. Patricia, con una sonrisa de satisfacción, dio un paso adelante. Siempre hemos estado aquí para usted, señor Jiménez, y lo seguiremos estando. Gracias, Patricia, respondió Armando. No habría llegado hasta aquí sin ti. Después de la reunión, Luis Alberto salió al jardín para terminar su trabajo en los rosales, pero esta vez no era una obligación, era un ritual personal, una forma de cerrar el ciclo de su antigua vida y abrazar la nueva. Cada planta que tocaba parecía simbolizar una herida que, poco a poco, comenzaba a sanar. Marcela se acercó y lo observó trabajar durante un momento antes de hablar. «Sigues siendo tan cuidadoso como cuando eras pequeño», dijo con una sonrisa nostálgica. Luis Alberto levantó la mirada y sonrió. «Creo que siempre me sentí más cómodo entre las plantas», admitió. «Pero ahora sé que no necesito esconderme más». Marcela lo abrazó, sintiendo cómo el vacío en su corazón finalmente comenzaba a llenarse. «Tienes derecho a ser feliz, hijo, a vivir sin miedo. Y lo haré, mamá», respondió Luis Alberto con convicción. «Quiero honrar lo que hemos recuperado». Esa noche, la familia Jiménez cenó junta por primera vez en 2 décadas. La mesa, que durante años había sido un símbolo de ausencia y pérdida, ahora rebosaba de vida. Las risas suaves y las conversaciones llenaban el espacio, creando una atmósfera de calidez que parecía imposible poco tiempo atrás. «Por nosotros», dijo Armando, levantando su copa, «por el presente, por el futuro y por la familia que nunca dejamos de ser». «Por nosotros», repitieron Marcela y Luis Alberto, chocando sus copas con la de Armando. Por primera vez, el brindis no era un gesto vacío, era una promesa, una declaración de que sin importar lo que el futuro les deparara, enfrentarían todo juntos. Después de la cena, Luis Alberto salió al balcón y miró las estrellas. Marcela y Armando se unieron a él, cada uno con una expresión de paz. «Durante años, soñé con este momento», dijo Armando. «Pensé que nunca llegaría, pero aquí estamos», respondió Marcela, tomando su mano, más fuertes que nunca. Luis Alberto miró a sus padres y sonrió. «Este es solo el comienzo», dijo. «Tenemos mucho por vivir, y esta vez no nos lo perderemos». El viento nocturno sopló suavemente, llevando consigo los últimos vestigios de tristeza. La familia Jiménez había renacido de las cenizas de su dolor, y ahora estaban listos para escribir una nueva historia, una historia de amor, perdón y esperanza. El amanecer comenzó a teñir el cielo con pinceladas de rosa y dorado. La mansión Jiménez, que alguna vez había sido un lugar de sombras y secretos, ahora resplandecía bajo una luz nueva y vibrante. Los ventanales reflejaban los primeros rayos del sol, y el canto de los pájaros daba la bienvenida a un día lleno de posibilidades. Luis Alberto estaba en el jardín, observando cómo las gotas de rocío se aferraban a los pétalos de las flores recién abiertas. Las rosas, que él mismo había cuidado con esmero, simbolizaban el renacer de su familia. Él también estaba floreciendo, dejando atrás el dolor y la incertidumbre. «¿No te cansas nunca de estar aquí?», preguntó Armando con una sonrisa mientras se acercaba. Luis Alberto se giró y sonrió de vuelta. «Este lugar siempre fue mi refugio, aunque no lo sabía. Ahora es algo más. Es mi hogar». Armando asintió, sintiendo una calidez indescriptible en el pecho. Las piezas finalmente habían encajado.
Su hijo estaba de regreso, y la oscuridad que había marcado sus vidas se disipaba lentamente. ¿Listo para lo que viene?, preguntó Armando, apoyando una mano en el hombro de su hijo. Luis Alberto respiró hondo y asintió. Sí, quiero aprender más sobre los negocios familiares. Quiero ser parte de todo esto, de verdad. Te enseñaré todo lo que sé, respondió Armando, su voz llena de orgullo. Pero más allá de los negocios, quiero que recuerdes algo. Lo más importante siempre será nuestra familia. Luis Alberto sonrió, sintiendo que finalmente había encontrado su lugar en el mundo. Lo sé, papá. No volveré a olvidarlo. Dentro de la mansión, Marcela observaba a Armando y Luis Alberto desde la ventana del estudio. Una lágrima de felicidad resbaló por su mejilla. Todo lo que había soñado durante esos años de oscuridad estaba ocurriendo ante sus ojos. Patricia entró con una bandeja de café y la dejó sobre la mesa con una sonrisa. Es hermoso verlos así, señora Marcela, dijo con sinceridad. Se siente como si todo volviera a estar en su lugar. Marcela asintió, tomando una taza y disfrutando del aroma. Sí, Patricia. Después de tanta tormenta, finalmente vemos el sol. Patricia le tomó la mano por un momento. Usted merece esta felicidad. Todos la merecen. Gracias por nunca abandonarnos, respondió Marcela, apretando su mano. Tu lealtad mantuvo a esta familia unida incluso cuando parecía imposible. Más tarde ese día, Armando, Marcela y Luis Alberto se reunieron en el despacho principal. La luz dorada del sol iluminaba las paredes, llenando el espacio con una calidez que antes parecía imposible. He estado pensando en algo, dijo Armando, mirando a su esposa e hijo. Es hora de dejar atrás el pasado, no para olvidarlo, sino para aprender de él. Quiero que reconstruyamos nuestra vida juntos, no solo como familia, sino como socios en todo. Luis Alberto frunció el ceño con curiosidad. ¿Qué quieres decir, papá? Quiero que trabajemos juntos en la empresa, pero no solo para aumentar nuestra fortuna, explicó Armando. Quiero que usemos nuestros recursos para ayudar a otros. Quiero que el apellido Jiménez sea recordado no por el poder, sino por el bien que podemos hacer. Marcela sonrió, su corazón llenándose de orgullo. Es una hermosa idea, Armando. Podemos crear una fundación, ayudar a niños perdidos, familias rotas, como lo estuvimos nosotros. Luis Alberto asintió con entusiasmo. Eso tiene sentido. Podemos devolver un poco de lo que hemos aprendido y ayudar a quienes lo necesitan. Armando extendió sus manos hacia ellos. ¿Lo hacemos juntos? Juntos, respondieron Marcela y Luis Alberto al unísono. Esa noche, organizaron una pequeña celebración en la mansión. Amigos cercanos y empleados que habían estado con ellos durante años llenaron el salón con risas y alegría. Era una despedida al dolor y una bienvenida al futuro. Armando tomó la mano de Marcela mientras la música suave flotaba en el aire. ¿Bailamos?, le preguntó con una sonrisa. Marcela asintió, y juntos se movieron por el salón como si el tiempo nunca se hubiera detenido entre ellos. Luis Alberto los observaba con una sonrisa genuina en su rostro. Patricia se acercó y le dio un leve empujón en el hombro. ¿Y tú qué esperas? Ve y disfruta. Luis Alberto rió y se unió a sus padres en la pista de baile. Por primera vez en su vida, sentía que el futuro no era una carga, sino una promesa. La música, las risas y el amor llenaban cada rincón de la mansión. La familia Jiménez había renacido de las cenizas de su dolor y ahora estaban listos para enfrentar el mundo con una nueva fuerza. Un nuevo amanecer había llegado, y esta vez estaban juntos para recibirlo.